Pasa con la educación y por qué la gente no le saca provecho a la educación? Como dijeras, okay, pues porque una persona inteligente, vamos a suponer que la sabiduría no sirve para hacerte rico, pero el hecho de que te hagas más inteligente, más sabio, más capaz de leer el mundo, pues también te debería hacer más capaz de tomar mejores decisiones financieras y ver a qué negocios meterte y cómo invertir tu tiempo y demás, lo cual no es cierto. ¿Por qué? La pobreza genera algo que se llama mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez, y leí una muy buena metáfora de un psicoanalista, es como decir, yo te puedo enseñar a nadar, pero si yo te enseño a nadar y después te subo un helicóptero y te suelto en medio del océano Pacífico para que nades, igual te vas a ahogar. La mentalidad de escasez nos hace hacer muchos sacrificios para tomar decisiones a corto plazo. Entonces, cuando una persona está en un sistema de escasez, en un sistema de pobreza, tiene que decir, o como o pago la renta, o pago mis deudas o pago el colegio, o me cambio de ropa o me ahorro para un carro. Y eso genera un desgaste, ¿ok? Como todo el tiempo estás haciendo sacrificios en la pobreza, todo el tiempo estás tomando decisiones cortoplacistas porque estás atrapado en la pobreza, te es imposible planear. Te es imposible hacer los sacrificios que serían realmente benéficos. Hacer los sacrificios que fueran del tipo, ¿sabes qué? Toda esta semana voy a comer bien porque estoy comiendo demasiada grasa o demasiado azúcar, entonces me tengo que cuidar. Ese tipo de mentalidad es muy difícil de hacer cuando estás en pobreza por el tema de la mentalidad de escasez. Como todo el tiempo estás haciendo compromisos, no eres capaz de diferenciar entre los compromisos relevantes o los compromisos que realmente te van a ayudar y los compromisos que son fundamentales a corto plazo. Plan dental. Lisa necesita frenos. Si renunciamos al plan dental, tendría que pagar los frenos de Liz. El educacionismo acaba siendo malo y es de las cosas que más me duele decir, porque yo soy una persona que cree mucho en la educación, yo creo mucho en la importancia de leer libros, o sea, yo creo mucho en la importancia de la educación de mis propios hijos, pero sinceramente el problema del educacionismo hoy es que es una pérdida de enfoque. Y obviamente como tenemos tiempo limitado, recursos limitados y nos estamos echando la tierra ecológicamente también, además de que cada vez estamos haciendo un gap más grande de riqueza y cada vez a través de la automatización va a ser más difícil cerrar ese agujero entre la clase media y la clase alta, y ni se diga entre la clase baja y la clase alta, nos queda poco tiempo. Mantener el debate en este tema del educacionismo es muy peligroso porque nos desenfoca del problema real, que es la perpetuación de la riqueza. Hay una estadística específicamente de un economista francés, R es mayor a G. ¿Okay? ¿Qué significa R es mayor a G? El retorno de inversión del capital, que tiende a ser como 6 a 7% anual, o sea, el hecho que tú tengas mucho dinero e inviertas ese dinero te debe dar un retorno como de un 6-7% al año. ¿Okay? Y el crecimiento económico tradicional de la economía, o sea, de la gente que estamos trabajando y los emprendedores y los empleados, es de un 3 a un 4%. Ser rico te hace más rico el doble de rápido de la gente que pudiera estar entrando a participar de la economía. Por eso no funciona. O sea, por eso el sistema no solo es insostenible, sino que tiende al caos, o sea, tiende a la destrucción. Ese es el mayor problema. Mientras no solucionemos ese problema fundamental de cómo funciona hoy el modelo social y económico mundial, que es que la acumulación de riqueza genera más acumulación de riqueza, mientras no solucionemos ese problema, nada más de lo que enfoquemos nuestro tiempo vale la pena. ¿De qué sirve arreglar la educación si sabemos que el factor determinante en 60-40 para que los niños absorban el conocimiento que se les está pasando en la escuela tiene que ver con el ingreso familiar? No sirve nada. Es como si dijeras, mientras las familias sigan siendo pobres, por mejores que sean las escuelas de los niños de las familias pobres, no van a absorber el conocimiento, no le van a sacar provecho. Primero se tiene que arreglar el problema real y no el síntoma. Lo que constantemente trato de recordar y lo único que me importa que la gente desarrolle es esta idea del pensamiento crítico. Esto es un ejemplo de pensamiento crítico. Son cosas que son casi contraintuitivas, o sea, que desafían lo obvio, desafían el pensamiento tradicional. Cuando típicamente cualquier persona te diría de que, oye, hay que hacer una inversión en educación. Y todo el mundo diría, sí, hay que invertir en educación, es una buena idea. Invertir en educación nunca está mal. Pues sí está mal, ya nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque si tú solo tienes $100 para invertir y decides invertirlos en educación, pero te das cuenta que el problema de la falta de dinero de la familia del niño es lo que va a hacer que el niño no pueda absorber la educación que tú le estás dando, pues hace que los $100 que invertiste en educación se fueran a la basura. Cuando realmente lo que deberías de estar tratando de arreglar es el problema real, que es el problema de distribución de riqueza, no el problema de educación. Esta idea tonta de, si tienes un título universitario te va a ir mejor en la vida. Sí, pero por un tema de competencia. O sea no nos va a ir mejor a todos, les va a ir mejor a algunos. Entonces, eso es lo que es muy miope de esta mentalidad, porque es, oye, ¿y si todo el mundo se hace maestro? O sea, si todo el mundo se hace doctor,
O sea, si todo el mundo tiene doctorado, pues no cambia el sistema, porque básicamente es un sistema inflacionario. Ahora van a sacar otro título arriba de doctorado, a los cuales algunos van a tener acceso porque tienen una calidad de vida mejor que les da permiso de tener tanto tiempo para dedicar a la educación, y van a tener acceso a un mejor empleo. Y simplemente va a seguir siendo inflacionario, o sea, nunca va a haber una solución real. Es un poco descorazonante, pero más vale que nos cuestionemos este tipo de cosas y tengamos esto en mente, porque vienen elecciones, nos toca escoger líderes y demás, que siempre es una porquería, pero ya no caigamos en esta historia infantil de que se arregla la educación, se arregla el mundo.